Bienvenidos una vez más a su refugio de salseo turco, Copyright Calor. Hoy abrochen sus cinturones porque vamos a viajar en el tiempo para diseccionar, como si fuera un intrincado plato otomano, una de las relaciones más comentadas y conflictivas del panorama televisivo turco, la de Demet Özdemir y Can Yaman. Ya su copyright que han pasado aún más menos desde su separación superíndice 3N, pero como el buen baklava, el drama siempre se mantiene dulce y pegajoso, ¿verdad? Y es que, mis queridos amigos, parece que las cicatrices de aquella tormentosa relación superíndice 3N aún no han desaparecido por completo. Hoy nos aventuraremos en el laberinto del pasado para desenterrar un tesoro jugosísimo, el presunto reproche monumental que Demet le lanzó superíndice 3 a Can. Asu que hagan acopio de sus palomitas, a como superíndice 3 densen sus sofu, ese y prepu, rense para una sesión superíndice 3N de chismorreo de altusimo octanaje. Y como siempre antes de que la emoción superíndice 3N me gane, si aún no se han suscrito a su canal de confianza, Copyright N esperando. Denle clic a ese botón superíndice 3N rojo múgico para no perderse ni un solo detalle de todo el salseo otomano que tenemos preparado para ustedes. Vamos a you. Como todos ustedes saben, Demet Özdemir y Can Yaman ascendieron al estrellato mundial gracias a la aclamadísima serie Erkenci Kuaipu Jaro Madrugador. La química incandescente entre ellos era innegable, la trama era adictiva como el mejor locum, y seamos honestos, ambos lucuan espectaculares. Era la fu superíndice 3 mula perfecta para un fenu superíndice 3 meno global. Y por supuesto, como suele ocurrir en estos casos, los fans, víctimas de la magia de la televisión superíndice 3N, comenzaron a fantasear con la idea de que su amor trascendiera la pantalla. Y bueno, para ser justos, durante un periodo pareció superíndice 3 que sus sueños más menos se estaban haciendo realidad. Surgieron rumores, aparecieron fotos comprometedoras, circularon declaraciones ambiguas, todo pareció a indicar que Demet y Can eran algo que simples compau más menos eros de trabajo. Pero, ¡ay, el amor! Copyright intrincado y laberuntico puede llegar a ser. La relación superíndice 3N, o lo que fuera que tuvieran, llegó superíndice 3 a su fin de manera abrupta y, desde entonces, las indirectas en redes sociales y los rumores persistentes han sido una constante. Y es precisamente donde entra en juego el gran reproche del que les hablaba al principio. Según diversas fuentes cercanas a la expareja, y es crucial recordar que debemos tomar esta información superíndice 3N con cautela, porque ya conocemos los entresijos del mundo del espectáculo. Demet estaba supuestamente furiosa con Can por una serie de razones. La principal, y la que parece que murese profundamente la afectu superíndice 3, fue la presunta falta de seriedad y compromiso por parte de Can. Aparentemente Demet anhelaba una relación superíndice 3N estable y formal, con miras al futuro, mientras que Can, en ese momento de su vida, estaba concentrado en el desarrollo de su carrera y en disfrutar del presente. Esta divergencia de expectativas obviamente generó superíndice 3 una gran frustración superíndice 3N en Demet, quien se sintió superíndice 3 poco valorada y en cierto modo, utilizada como un simple accesorio en la vida de Can. Pero la historia no termina aún. Otro punto de friction superíndice 3N considerable, según las mismas fuentes ANU superíndice 3 ni más, eran las declaraciones públicas de Can a la prensa. Al parecer Can no siempre era el cuidadoso con sus palabras y en ciertas ocasiones, comentarios que no agradaban en absoluto a Demet. Se rumorea que algunas de estas declaraciones eran, por decirlo suavemente, un tanto machistas y que no la dejaban en una posición superíndice 3N favorable ante el público. Obviamente esto no hizo que echarle un más menos al fuego y agravar la tensión superíndice 3N entre ellos. Imagunense la situación superíndice 3N, enamorada, o al menos profundamente ilusionada, con alguien y de repente, esa persona comienza a hacer comentarios públicos que te hacen sentir superíndice 3 moda, avergonzada y expuesta. No es una experiencia agradable para nadie, independientemente de su fama o fortuna. Y luego, por supuesto, estaba el omnipresente tema de las fans. Can Yaman, como todos bien sabemos, posee una legión superíndice 3N de seguidoras absolutamente entregadas que lo idolatran con pasión superíndice 3N. Y si bien esto puede ser un activo valioso en muchos sentidos, también Copyright N puede convertirse en un arma de doble filo. Aparentemente algunas fans de Can no aprobaban la relación superíndice 3N con Demet y no dudaban en expresar su descontento de manera abierta y hostil en las redes sociales.
Esto, obviamente, no facilita superíndice 3 las cosas en absoluto y aún más menos adiu superíndice 3 a la ya considerable presión superíndice 3n sobre la pareja. Imaginen tener que lidiar con el escrutinio constante de los medios de comunicación superíndice 3n y además tener que soportar los comentarios negativos y el odio de un eju copyright cito virtual de fans enfurecidas. Un autocopyright tico infierno en la tierra. Pero CUL fue el evento catalizador, el punto de inflexión superíndice 3n que finalmente condujo a la ruptura. Pues a QU las versiones varían considerablemente. Algunos afirman que fue una acalorada discusión superíndice 3n en el set de rodaje, otros insinúan una posible infidelidad por parte de Khan. La verdad es que probablemente nunca lleguemos a conocer la verdad absoluta. Lo que sabemos con certeza es que después copyright S de la separación superíndice 3n, la relación superíndice 3n entre Demet y Khan quedó superíndice 3 irreparablemente da un más menos ada. Durante un periodo prolongado, se evitaron mutuamente y se negaron a dirigirse la palabra. Incluso se rumoreó superíndice 3 que Demet llegó superíndice 3 a prohibirle a Khan mencionarla en sus entrevistas. La situación superíndice 3n alcanzó superíndice 3 un punto de tensión superíndice 3n extremo. Ahora bien, han transcurrido varios aún más menos desde aquellos turbulentos eventos y ambos han seguido adelante con sus vidas. Demet contrajo matrimonio con el cantante Oyuzhan Koupárrafo, aunque lamentablemente su matrimonio no duró superíndice 3 mucho tiempo. Khan, por su parte, también copyright N ha tenido varias relaciones sentimentales y, hasta donde sabemos, actualmente está soltero y disfrutando de su soltería. Sin embargo, a pesar del paso del tiempo, parece que las heridas del pasado aún no se han curado por completo. En ciertas entrevistas, tanto Demet como Khan han evitado hablar directamente sobre su relación superíndice 3n, pero sus gestos sutiles y sus miradas elocuentes lo dicen todo. Se percibe una palpable sensación superíndice 3n de resentimiento persistente y una incapacidad para superar por completo lo que sucedió superíndice 3. Y es que al final del día, las relaciones amorosas son intrínsecamente complicadas, especialmente cuando se trata de individuos famosos que se encuentran constantemente bajo el microscopio público. La presión superíndice 3n implacable de los medios de comunicación superíndice 3n, las expectativas irreales de los fans y la falta de privacidad pueden hacer que incluso la relación superíndice 3n mu, su superíndice 3 lida se tambalee y finalmente se derrumbe. En el caso específico de Demet y Khan, parece que todos estos factores convergieron para crear una tormenta perfecta que en última instancia, destruyó superíndice 3 su amor. O al menos lo que fuera que existiera entre ellos. En resumen, mis queridos chismosos, el gran reproche de Demet a Khan parece estar intrínsecamente ligado a la falta de compromiso percibida, las declaraciones desafortunadas y la abrumadora presión superíndice 3n ejercida por las fans. Una combinación superíndice 3n explosiva que, lamentablemente, terminó superíndice 3 por dinamitar su relación superíndice 3n. A pesar de que han transcurrido aún más menos las heridas parecen aún supurar y la tensión superíndice 3n latente entre ellos sigue siendo palpable y evidente. Y hasta aquí llega el chisme jugoso de hoy. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este viaje retrospectivo a Trabu Copyright S del pasado amoroso, turbulento y lleno de drama de Demet Özdemir y Khan Yaman. QU Copyright pareja mu, tormentosa y fascinante. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final y compartir este momento de chismorreo conmigo. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me ha gustado contárselo y diseccionarlo. No se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué copyright opinan ustedes de todo este salseo? ¿Creen que Demet tenía motivos válidos para sentirse enfadada con Khan? ¿O creen que Khan simplemente estaba siendo fiel a sí mismo y a sus verdaderos sentimientos? Estoy ansiosa por conocer sus opiniones y perspectivas. Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, les pido que le den un like, lo compartan con todos sus amigos amantes del chisme y sobre todo, que se suscriban a su canal de confianza para no perderse ni un solo detalle de todo el salseo turco que tenemos preparado para ustedes. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Un beso enorme y lleno de calor.